Bueno, voy a continuar inmediatamente. ¿Listo? Entonces, fijémonos en algo. Recordemos lo siguiente. Profe, Recordemos, ¿sí? ¿está grabando? Sí, ya. Ahí aparece Ah, el bueno. puntico, ya está grabando. Ok. Entonces, fíjense lo siguiente. Recordemos que nosotros habíamos dicho que siempre que nosotros tuviéramos sistemas reactivos, la entalpía que nosotros vamos a tener es igual a la entalpía de formación más la diferencia de entalpías medidas a partir de una referencia estándar, ¿no? Sería algo así. Digamos que para el análisis de este componente es necesario utilizar todos los valores o qué va a suceder aquí para el caso del componente que estamos analizando. O sea, recordemos que estamos analizando un intercambiador de calor. Entonces, eh, ¿qué va a suceder con ese intercambiador de calor? O sea, o pensemos en lo siguiente. Eh, miremos el siguiente caso. ¿Cuántas son las moles que están entrando a ese intercambiador de calor de CO2? ¿Cuántas moles están entrando de CO2? 1.14. 1.14, ¿no? ¿Y cuántas moles están saliendo de CO2 de ese intercambiador de calor? 1.14. 1.14, ¿no? Entonces, está entrando la misma cantidad de sustancia, o sea, ¿a qué es lo que voy con eso? A que la composición de mi sustancia no está cambiando, ¿sí? Entonces, si la composición de mi sustancia no está cambiando, ¿yo voy a tener alguna variación de la energía química de esa sustancia? O sea, ¿los gases de combustión se les estaría alterando la energía química que tienen? No, pero No, ¿cierto? Únicamente estaría cambiando su energía sensible. Entonces, ¿eso qué querría decir en la evaluación de la entalpía? Solo sería la diferencia de entalpías, ¿no? Únicamente De, sería una diferencia de entalpías sensibles, ¿no? O sea, yo no necesitaría en estos H's que estoy colocando aquí, incluir la entalpía de formación porque al final se va a cancelar. ¿Sí me entienden? O sea, recordemos que la entalpía de formación es la que nos está dando una indicación de cómo está cambiando la energía química de la sustancia. Pero como la sustancia no está realizando ninguna reacción de combustión en el intercambiador, entonces lo único que yo voy a tener es una variación de la entalpía sensible, ¿sí? Que dependerá únicamente de la temperatura. Entonces, al final lo que yo voy a tener para cada componente, es decir, yo para cada componente lo que voy a tener es más o menos lo siguiente. Si evalúo esto entre la entrada y la salida, cuando yo podría reescribir esta ecuación de la siguiente forma. Yo la podría escribir como la sumatoria de un n sub i multiplicado por una diferencia de entalpía sensible, que sería entonces un n sub i, coloquémoslo, o sea, yo como lo coloco aquí. Yo lo escribí todo completo. Está bien, está bien. O sea, fijémonos en algo. Yo podría haber escrito esto de la siguiente manera. Como la composición va a ser la misma, entonces este término se hace irrelevante y me queda únicamente este de acá. Entonces vamos a... No necesito copiar y pegar, vamos a colocar aquí esto. Entonces, para el aire, ¿yo qué tendría? Tendría un número de moles de aire que va a multiplicar a la entalpía de salida del aire o la entalpía de entrada del aire. Ahí dependerá de uno cómo lo quiera colocar. Si entrada menos salida o salida menos entrada. Entonces sería el H a 25 grados, ¿sí? Menos el H, que estaría aquí ya a una temperatura T2,
¿sí? Y esto lo hago para, para cada uno de los otros componentes, ¿no? Entonces, en este caso, entonces tendría número de moles de CO2 que multiplica a la entalpía del CO2. Bueno, aquí tengo que invertirlo, ¿no? No, mentiras, está bien, está bien, está bien. Estaría bien, está bien. Entonces sería la entalpía del CO2. Esto aquí. Coloquémoslo así más bien. Para no tener que escribir lo mismo para cada uno de ellos. Vamos a colocarlo como la sumatoria. Digamos que el aire lo dejé aquí separado porque en el aire es donde está nuestra incógnita, ¿no? Aquí va a ser la sumatoria de N sub I por la diferencia de entalpías. Entonces sería por la entalpía a 487 grados menos la entalpía a 367 grados de cada componente I en los gases de combustión. ¿Sí? Entonces, voy a tener aquí el número de moles de CO2 o el coeficiente estequiométrico del CO2 multiplicado por la diferencia de entalpías del CO2. Entonces, sería la entalpía a 487 menos la entalpía a 367, ¿sí? Para cada uno de los componentes. Entonces, esto me quedaría así. ¿Cuánto habíamos dicho que era el número de moles de aire? Entonces, recordemos que el número de moles de aire sería 1.7, que es el épsilon, ¿sí? Multiplicado por el alfa, que era 2.21, y multiplicado por 4.76. ¿Cuánto da eso? 1788. 1788. Ok. Multiplicado por la diferencia de entalpías. Entonces, estas entalpías las pueden sacar por tablas o las pueden sacar por... Inclusive, esta diferencia de entalpías, o sea, si nosotros queremos ser exactos con el cálculo de esa temperatura, lo que hacemos es que, por ejemplo, con ES determinamos cuánto sería el valor de esta entalpía de aquí, ¿sí? Porque las entalpías de todos esos componentes las podemos sacar, ¿no? O sea, yo puedo sacar la entalpía para cada uno de estos gases, la puedo sacar sin ningún problema. Ahora, esto que yo tengo aquí, yo lo podría sustituir por lo siguiente. Yo lo puedo sustituir por el número de moles de aire, que multiplica al CP molar del aire, y que multiplica una diferencia de temperaturas, que sería 25 o T1, ¿no? El T de entrada menos el T2. ¿Sí? Y aquí despejo T2. Pero recordemos que esto es una aproximación, ¿no? Bueno. Interesante. Ok. Entonces, bueno, entonces yo tendría aquí, ¿alguien podría hacer esto con ES, por favor? A ver si Hoy. nos da un resultado. Vamos a sacarlo con las entalpías, ¿listo? Entonces, ¿cuánto es la entalpía molar aquí del aire a 25 grados? ¿Sí? Menos la entalpía del aire a la temperatura T2. Es que como le cambié los datos, esos datos modificados no los tengo yo aquí. Entonces, bueno, empecemos, coloquémoslos aquí para cada uno de los gases, ¿no? Entonces, para el CO2 sería 1.14, que multiplica la entalpía del CO2, entalpía molar del CO2, menos la entalpía molar del CO2. Ahorita le coloco los subíndices para que se me facilite aquí escribir esto. Entonces, más el 2.14, que era para el agua, ¿no? Para el vapor de agua. ¿El vapor de agua va a estar en fase líquida o en fase gaseosa?
a 400 y pico de grados. Sí, eso es vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces aquí sería H menos H para el H2O. Aquí vamos a colocar, en el caso del 54.7 para el oxígeno, entonces sería el H menos el H molar para el oxígeno, más el del nitrógeno que daba 14,18. 14,18 era, 14,12. H menos H para el N2, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí los datos. Entonces, aquí sería 487 grados, 487 grados, 487 grados, y 487 grados. Y aquí tendríamos entonces 367, 367, 367 y 367. ¿Listo? Eso nos debe dar aquí un resultado. Es decir, esto de acá es igual a 0, ¿no? De manera que nosotros podemos obtener de esta ecuación que tenemos aquí, lo único que desconocemos va a ser, este va a ser nuestra única, este de aquí va a ser nuestra única incógnita. ¿Sí? Entonces ese es el dato que tenemos que despejar, porque todo esto ya está definido. Ya se puede sacar de tablas sin ningún problema. Otra cosa, como aquí estamos evaluando la diferencia de energía sensible, no hay necesidad de sacarlo todo con relación a un valor de referencia, ¿sí? Porque al final se me debería cancelar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo evalúo aquí el dióxido de carbono y sustituyo este H por este H que yo tengo acá, entonces como tengo una diferencia del mismo elemento o del mismo compuesto, pues el H este H se me va a cancelar. Y me queda únicamente estos H's a una temperatura, que es lo que yo coloqué aquí. Entonces, ¿cuánto daría eso? Si quieren hacer esto, digamos, de manera más... o si quieren verificarlo, podríamos ir a las tablas. Entonces, si quieren, vamos a las tablas aquí de Cengel, por ejemplo. Me las abro un segundo. Cengel. No lo tengo. Te voy a mostrar. Aunque los datos... Vamos a necesitar sacar ahí unos datos. Recordemos que aquí siempre... Bueno, vamos a hacer una tabla en donde vamos a colocar una serie de valores para las propiedades de los gases de combustión. ¿Listo? Entonces voy a hacer una tabla aquí para que saquemos unas informaciones que van a ser importantes. Entonces, ahí está bien. Un poquito más, ahí está bien. Si alguien lo alcanza a hacer en ES rápido, pues me comenta. Vamos a colocar aquí una tabla. Así. Ok, en esa tabla, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar... a ver. Vamos a colocar aquí el compuesto. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar aquí. ¿Cuáles son los elementos que están siendo colocados en consideración? Entonces tenemos el agua. No, vamos a colocar aquí el CO2. ¿Sí? Tenemos vapor de agua. Vamos a colocarlo como gas, pero vamos a colocar también el vapor de agua como líquido, que va a ser importante cuando hagamos el análisis de poder calorífico. Vamos a tener nitrógeno, vamos a tener oxígeno, vamos a tener aire y vamos a tener, bueno, vamos a tener los combustibles, ¿no? Entonces sería metano, etano y propano. Entonces, esta tabla, digamos que por ahora
únicamente voy a llenar los datos que me están interesando para lo que estamos evaluando en el caso del intercambiador de calor, que serían las entalpías de ¿qué? Unos valores de entalpías, ¿no? Entonces vamos a ir a las tablas y vamos a buscar las entalpías. Entonces aquí la entalpía, Estos son ¿ah? kilomoles, ¿cierto? Estamos trabajando es en kilomoles, Todo ¿cierto? en kilomol, sí, todo en kilomol. Entonces aquí las Y entalpías a en, 487, en ¿sí? Easy, para la entalpía del agua, o sea, nomás con la temperatura él ya identifica que es vapor sobrecalentado, ¿cierto? Sí, claro, claro. Ajá, Sí. sí. Recuerden que estos se pueden considerar gases ideales, ¿no? Entonces, en gases ideales, la entalpía del gas ideal siempre va a ser la misma entalpía de la condición de saturación, ¿sí? Que recuerde que en gases ideales, el valor de la entalpía no depende de la presión, ¿sí? Entonces, da lo mismo si usted toma una entalpía en sobrecalentamiento, por ejemplo, a la temperatura que tengamos, pues, por ejemplo, aquí para el agua que esté a 487, ¿sí? Eh, va a ser independiente si lo tengo a 2 atmósferas o a 10 atmósferas, bueno, depende hasta que se mantenga ideal, ¿no? Si ya me salgo del rango ideal, pues ya empieza a afectar un poco la presión en el cálculo de la entalpía. Pero sí, entonces, él ya lo debe considerar como vapor. De hecho, estas temperaturas están por encima de la temperatura del punto crítico, ¿no? Entonces tampoco es posible que tenga líquido. Bueno, entonces, si nosotros vamos al libro de Sengel, pues nosotros podríamos sacar todas estas informaciones de tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí. Voy a mostrarles aquí el PDF, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí vamos a las tablas de gases ideales. Entonces, por ejemplo, para el nitrógeno, ¿a cuánto es aquel 487? ¿Cuánto es que es? ¿600 qué? 700. 750, 760, ¿no? Kelvin. 760. 760, Listo. sí. Entonces, a 760 para el nitrógeno, vamos a tener que la entalpía dada 760 da 22.420. Voy a irlos anotando aquí en la tabla y ahorita que volvamos a la tabla, pues ustedes la van a ver. 22.420. Estoy anotando estos valores porque estos valores son importantes, tanto ahorita como cuando 22.460, ¿no? 460. Va a ser importante ahorita en el cálculo aquí del intercambiador, como lo va a hacer en el cálculo del análisis el calor transferido, ¿no? Cuando ya analicemos la combustión como tal. Listo, esto ¿Cuánto es la para nitrógeno? la nitrógeno da 22.420, 22.460. ¿Sí? Pasemos ahora para el oxígeno. En el oxígeno a la misma temperatura. Ah, bueno, aquí podríamos también sacar para la ¿qué? Para la otra temperatura que era de ¿cuánto? Una entalpía a 367. ¿Que eso cuánto era en Kelvin? 367 más 273 sería 500, 660, 40. 40, ¿no? Entonces a 640 Kelvin, venimos aquí, 640, 18.772. 18.772. Entonces aquí vamos a llenar esta tabla con todos los datos. Pasamos al oxígeno. Entonces 760, 23.178. 23.178. Y vamos ahora a la condición de salida de los gases de combustión, en donde saldrían a 640. 19.219. ¿Listo? Entonces aquí, sí les aparece la tabla, ¿no? No sé si aparece muy pequeñito. Entonces 640. Ah, no.
¿Yo cuánto había dicho? Ah, no, esto es nitrógeno, oxígeno. En el oxígeno, 640, 19.219. Listo. Ahora vamos a ir para el CO2. Entonces el CO2 siguiente aquí. CO2 a 760, 30.135. Entonces, 30.135. Y aquí a 640, 24.190. ¿Listo? Y para el vapor de agua, que es el que nos falta, tendríamos a 760, 22.573. Y el siguiente sería a 640, 18.833. Nos queda faltando el aire. Entonces vamos al aire, es la primera aquí, la A16. Ah, no, a la A17. Entonces el aire, fíjense, algo importante es que en el aire, en la tabla A16 del libro de Stengel, la entalpía está siempre en kilojulio por kilogramo. ¿Listo? Que fíjense algo también interesante de la entalpía del aire es que tiene un valor muy similar a la propia temperatura en Kelvin. Fíjense, a 200 Kelvin tengo 200 de entalpía. A 330 Kelvin tengo 330 de entalpía. A 400 tengo 400. Eso varía muy poquitico. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, a 760, ahí ya cambia un poco, ¿no? O sea, para bajas temperaturas se mantiene muy, muy próximo, pero aquí ya a 760 voy a tener un valor para el aire de 778. 778. Pero hay que hacer un énfasis que eso está en en kilojulios por kilogramo. ¿Sí? Y que hay que multiplicarlo, por tanto, por la masa molar. Y hacer 640 sería 649. Ah, no, mentiras. Perdón, pero el aire no está a esa temperatura. El aire está a la temperatura ambiente, ¿no? El aire está a 25 grados. Entonces, a 25 grados, eh, yo tendría una entalpía de 298. ¿Sí? Te voy a colocar aquí. Entalpía del aire. Entonces, aquí para el aire tendría. ¿Alguien lo pudo hacer por ES para que quede más rápido? Pues yo creo que ya. Esto, ¿Cuánto? pero pueden mostrarme un valor de la tabla porque como los valores de S son diferentes, aunque la diferencia debería ser igual, ¿no? Los deltas deben dar lo mismo. ¿Sí? O sea, fijémonos, aquí ya saqué las entalpías para los productos que son estos, ¿no? Fijémonos que en los productos de combustión yo tengo toda esta información de aquí. ¿Sí? Que son todos estos H's que aparecen aquí, ¿no? Esto, ¿cómo es la entalpía del nitrógeno? La entalpía del nitrógeno, la diferencia, 22.460 y menos 18.000. 18.772. O sea, con la función de Easy me da diferente. Me da, ahí la diferencia sería 3.688 ¿Sí? y la diferencia me da 3.000. Pero pues yo Bastante, ¿no? tomé, sí, la temperatura está a 367 grados. Bastante. Pero pues sí, ahí me dio 143.9 grados la del aire. Pero no Ah, sé, pero voy a probar con otra diferencia, la del CO2. voy a revisar aquí entonces y los otros también.
23.178. Me dijeron que era 760 y 640 o 660. ¿Estos datos aquí están bien? A ver, 273 más esto daría... Sí, esto está bien. Y este Sí, más sí, 200, más 273 daría 40, sí. Está bien. ¿Alguien podría verificarme estos datos? ¿Me colaboran ahí con las tablas? Para que podamos avanzar. Si no, nos quedamos en esto. sí, me da bastante diferente la diferencia de entalpías. ¿En todos? Ah, pero creo que mi entalpía no está en kilo. O sea, sí, yo le cambié el unit system y debería, o sea, le puse en kilomol, no lo estoy manejando en kilogramos. Sí. Hay que Sí, tener por cuidado aquí ejemplo, con la del ahí, aire, ¿no? ¿por qué? Porque, bueno, este dato que le estoy colocando aquí, que es el de tablas, en realidad está en kilojulio por kilogramo, ¿no? Entonces, si lo multiplicamos por... Voy a colocarlo aquí para que quede mejor. Y ahí, incluso el ICI me bota los kilojulios por kilomol. Sí, O sea, todo me lo está dando en kilojulios por kilomol. está Pero bien. pues no sé. Porque si la diferencia esa del CO2 da 5.945 y en el ICI me da como 4.937, casi 1.000. Bastante grande. O sea, voy a verificar nuevamente en el CO2. En el CO2 sería, entonces, a 660, 760, 30.135. Y a... ¿usted le está colocando presión? No, no, la función de gas ideal solo me bota la Ah, entalpía ok. en términos de temperatura. Sí. Sí, ya. Extraño. O sea, si usted coloca que le... Si usted coloca un delta... Si usted le pide que le dé el delta H, por ejemplo, para el CO2, No, a esos valores de temperatura, ¿le da esos datos? ¿Usted está ya colocando tenía. la temperatura en Kelvin o la está colocando en Celsius? No, en Celsius se puede, pero estaba poniendo 467. Qué pena. Ah, ok. Ya, exacto, ya. Qué pena. ¿Listo? ¿Ya cuadra? Sí, ya así Ah, cuáles bueno, las entonces, diferencias. si ya cuadran los valores, entonces, verificando que esos valores ya estén bien, entonces ya podría con el ES que me diga cuál Sí, es el valor de H de aquí. ¿Cuánto daría el 166 H? grados. Ah, no, el H del aire 2, Sí. O sea, de aquí eh, sacamos el H. Entonces, de aquí sacamos el H del aire 12.000. 2. Ah, bueno, pues como los valores de referencia, Sí, bueno, sí deberían ser, ¿no? pero es para 12.809. que esto da un aire a la temperatura T2. ¿Cuánto? 12.829 kilojulios 12.829 por kilomol. kilojulios por kilomol. Listo. Eso con el ES, ¿no? Sí, y con Ahora, la función le saco la temperatura para sí. que sea más exacto Eh, que con el C. eh, otra posibilidad sería pasar esto a la base másica, a la base gravimétrica. Es decir, si yo divido esto sobre la masa molar del aire, ¿cuánto daría esto dividido en 28,97? Para que me quede en kilojulios por kilogramo. No creo que me cuadre para lo que yo estoy pensando. Pucha, deja acá las siguientes así. 442,8 442,8. sobre 28,97 es. 28,97, sí. No, parece que también tiene los valores de las entalpías son diferentes aquí. También. No, no pasa Sí, nada. es que
Sí, son Bueno, diferentes. si lo hacen con tablas, de pronto les da un valor de entalpía un poco diferente, muchachos. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, esto fue hecho con ES. Entonces les voy a pedir que hagan el mismo cálculo con las entalpías que yo tenía ahí arriba para ver cuánto les da el valor del H, ¿sí? Pero como esto es hecho con ES, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces eso quiere decir que con ES la temperatura 2 da ¿cuánto? Eh, yo uso la función, la que estoy poniendo, entonces me saca como lo inverso. Da 167.8 en Ok, en Celsius. centígrados. Celsius, sí. Listo. Entonces ahí tenemos nuestro valor de temperatura a la salida del aire. Sí, eso fue la temperatura, esa es la temperatura hasta la cual se calentó el aire en ese sistema. ¿Listo? Entonces ya tendríamos nosotros el ítem B también determinado, que es el segundo ítem que me preguntan en el ejercicio. Aquí tenemos nuestro. Vamos a hacer el siguiente, que es el del intercambiador de calor. Y ya pues me toca dejarles a ustedes que determinen el poder calorífico. El poder calorífico es bien sencillo. Es simplemente considerar a la combustión a las condiciones de 25. O sea, siempre que ustedes vayan a hacer el cálculo de poder calorífico, el cálculo de poder calorífico, recuerden que es cuando ustedes hacen la combustión completa, ¿sí? Cuando ustedes hacen la combustión completa, teniendo la temperatura de los productos igual a la temperatura de los reactivos, ¿sí? Y particularmente aquí me están diciendo cuando la temperatura de productos y de reactivos sea de 25 grados y una atmósfera, ¿sí? O sea, es completamente diferente a lo que está ocurriendo en la caldera, ¿sí? Siempre que a ustedes les pidan que determinen el poder calorífico en un componente, le deben decir a qué temperatura, ¿sí? Y a qué presión, porque esas van a ser las condiciones de entrada y las condiciones de salida de reactivos y de productos. Entonces, aquí tenemos reactivos, aquí tenemos productos, y si me están pidiendo que determine el PCS o el PCI, ustedes van a tener que determinar este calor transferido cuando la temperatura de los productos sea igual a la temperatura de los reactivos. Entonces, T de reactivos, 25 grados, T de productos, 25 grados. Fíjense que es completamente diferente a lo que se considera en el ejercicio, porque en el ejercicio me están diciendo que determine la transferencia de calor que se le está haciendo aquí al agua, ¿no? Sería esta, la energía transferida al agua utilizada en la caldera, ¿no? O la energía transferida al agua en la caldera, mejor, ¿sí? Entonces, aquí ya la energía transferida va a ser diferente, porque fíjense que los reactivos van a estar, uno va a estar a 25 porque el combustible está a 25, pero el aire no está a 25. El aire está a 160 y pico de grados, ¿no? Y a la salida yo voy a tener gases de combustión que tampoco están a 25, sino que están a 487. Entonces, eh, el análisis del poder calorífico es mediante esto que les estoy colocando aquí. ¿Sí? Entonces, esto sería para resolver el ítem D del ejercicio. Nosotros vamos a hacer el C y con eso vamos a terminar la clase de hoy para determinar la transferencia de calor en la caldera. Vamos a colocar aquí ítem C. Entonces vamos a determinar la tasa de calor transferido en la caldera. ¿Listo? Entonces, en este caso, sí ya estamos evaluando un sistema donde hay una transferencia de calor. Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar es lo que sucedería. Nuestro volumen de control ahora cambiaría, ¿no? Ya nuestro volumen de control no va a ser este de acá, sino que nuestro volumen de control va a ser este de acá, ¿no? Ese amarillo no se ve nada. Vamos a colocarlo de pronto con verde.
Pero nuestro volumen de control ahora va a ser este de acá. Transferido al agua, ¿cierto? Sí. Sí, al agua, ¿no? Entonces sería como si estuviera evaluando yo los tubos. Aquí hay un pedazo donde estaría considerando también el agua, pero imagínense que este volumen que yo estoy definiendo aquí va a ser únicamente los tubos. Los tubos, ¿listo? Porque a través de los tubos es donde se transfiere el calor hacia el agua. Entonces, este va a ser mi volumen de control ahora. Entonces, donde yo voy a tener unos reactivos y donde yo voy a tener aquí unos productos. ¿Sí? Y la diferencia de entalpías entre productos y reactivos va a ser equivalente al calor transferido aquí al agua. ¿Listo? Ah, bueno, y uno pensaría que entonces la caldera tiene un revestimiento para que sea diabático, ¿no? Solo transfiera Claro, al claro, agua. claro, claro, claro. Sí. O sea, esta caldera por fuera, todas las calderas por fuera tienen un aislante térmico. Ustedes siempre van a ver que esas calderas tienen como una lámina. De hecho, ahí en el laboratorio, en el laboratorio del profesor Omar, aunque yo no sé si esa caldera la desactivaron, la grandota que había antes en el laboratorio. No sé cómo esté eso en el laboratorio, pero en fin, normalmente las calderas siempre tienen un revestimiento para evitar que haya transferencia de calor hacia el exterior, ¿sí? Pero aquí estamos evaluando son los tubos, ¿sí? Estamos evaluando los tubos por donde fluyen los gases de combustión, ¿sí? No estamos considerando toda la caldera, ¿sí? Estamos únicamente considerando los tubos. Ok. Entonces, a través de los tubos entran unos reactivos, salen unos productos y se transfiere un calor. Entonces, me avisan cuando se estén acabando la sesión para entonces, eh, miremos aquí. Entonces, en la cámara de combustión aplicamos primera ley. Primera ley en la cámara de combustión. ¿Listo? Entonces, básicamente en la cámara de combustión sucede lo que les dije, ¿no? Hay una tasa de calor transferido, o sea, hay un calor neto transferido. Trabajo no hay, entonces simplemente lo desconsideramos, no hay trabajo neto, ¿sí? Efectivamente hay un flujo de reactivos, ¿no? Yo voy a tener un flujo molar de reactivos. Y yo voy a tener una energía de los flujos de los gases que están saliendo, que estaría relacionado con los productos, ¿no? Y eso igual a cero, porque es un sistema estacionario. Entonces, aquí no tenemos trabajo y como les dije yo siempre, vamos a hacer esto por unidad de mol. De manera que este calor neto lo vamos a convertir al calor en la forma minúscula, ¿no? Con la rayita arriba para indicar que es un calor por unidad de sustancia, que en este caso va a ser por unidad de moles. Y por eso lo estoy colocando con esto. Entonces, ese sería el calor neto por flujo molar de combustible, que en este caso sería gas natural, ¿no? Siempre estamos haciendo todos los cálculos por unidad de gas natural, por unidad de mol, por unidad de mol de gas natural quemado. Entonces, para que todo esto nos quede todo en función de los coeficientes estequiométricos. Entonces, al final esto va a ser la entalpía de productos menos la entalpía de reactivos cuando lo paso al otro lado de la igualdad, ¿no? Entonces va a ser aquí la sumatoria de N. Aquí ya sería coeficiente estequiométrico, le quité el puntico para que ya no sea por flujos de los productos menos el de los reactivos. ¿Sí? Y ahora lo que toca es determinar todos estos H's para cada uno de los reactivos. Ahora, aquí sí tenemos una reacción química. Profe, ya queda menos de un minuto. Ok, voy a terminar de escribir esto acá. Y ya. Entonces, aquí sí hay una reacción química, entonces las entalpías sí se determinan de esta manera. Y ya regreso con la nueva sesión.